Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dalia Azucena Rivas Duarte y soy alumna de cuarto semestre. Hoy les voy a hablar sobre el libro titulado Mujer y Maestra en un Mundo de Hombres. Este libro se publica en 2016. Su autora es Viviana Rivero. Consta de 176 páginas. Y yo les voy a hablar sobre mi análisis personal de cuando leí este libro. Bueno, yo les voy a dar mi punto de opinión sobre este libro. Cuando la maestra llega y nos presenta estos dos libros que teníamos la opción de leer, pues yo me quedo con este porque es un libro que de inmediato me llamó mucho la atención por el título que anteriormente les había mencionado. Pues digo, es de una época muy atrás, donde la portada nos, con la vestimenta de la chica que sale en la portada, dices, pues es una época atrás, suele ser un conflicto y más porque tiene la palabra mujer en un mundo de hombres, entonces me llamó mucho la atención eso y más porque yo soy docente en formación, entonces dije, wow, entonces se ve muy interesante. Indagando entre las páginas me doy cuenta que la historia nos va trasladando a la época de 1840, donde la época es de Sarmiento, en la que el gobierno se imponía ante la iglesia y sus fieles como las primeras, o va creando las primeras escuelas normales, laicas y gratuitas del país, donde se deja de lado la educación religiosa, donde ya en la escuela no se habla de Dios, sino de, pues, de educación de ciencia, de las matemáticas, de las artes, de la literatura. Entonces se deja de lado a Dios. Entonces, ¿qué va pasando? Se va creando un conflicto en toda la historia de cómo la sociedad que está tan apegada a la religión se va poniendo en contra o lo ve mal, ya que ellos decían que la educación también se tenía que pegar a la iglesia para enseñarle a los niños que Dios se encuentra en todas partes, cuando no es así, cuando ellos decían que la religión se tenía que impartir en la iglesia y en el hogar, que la escuela era más para aprender, no de la vida religiosa, sino de ciencias exactas o de cualquier cosa. La verdad, yo nunca había leído un libro ambientado en estos sucesos y en esta época a lo mejor había leído El valor de educar, pero esta historia nos iba contando sobre los sucesos o cómo funcionaba la educación a diferencia de esto. Esto, bueno, a mí me pareció tan increíble como esta mujer, Mercedes, no solo tenía el problema de ser maestra, sino que tenía que luchar con las críticas, tenía que luchar con una sociedad tan arraigada a la religión que era mal vista, que a pesar de ella venir o de haber graduadose de una escuela católica, cómo se integra a este mundo, cómo deja de lado la religión. Asimismo, me encantó que el libro te transmitía esa pasión, esa vocación que ella tenía por enseñar y por ver recibirse a la primera tanta de maestras extranjeras que venía a educar a este nuevo país de Latinoamérica. Asimismo, nos enseña cómo en esa época, como una mujer era defender su honor, que no podía caminar con extraños por la calle, que no podía salir cuando estaba el sol, después de que bajaba el sol, por todo tenía que ser una dama ante todo. Esta mujer era soltera y era maestra en plena lucha contra el Estado y la Iglesia. Asimismo, me encanta cómo amo el estilo de la narración, la dedicación a contar la historia de forma muy, muy ligera, pero sin perder de las cosas importantes, meterte en cada personaje, meterte en la historia, llevarte paso a paso cómo va esta lucha, cómo estas mujeres maestras son tan, wow, o sea, me encanta la vocación que ellas tenían, me encanta cómo a pesar de las críticas, la lucha, tener a la gente, a la sociedad tan devota contigo, pues nunca perder ese papel de la educación, que se veía la vocación. Creo que es un libro
que da mucha satisfacción y más si eres docente en formación, ya que la narración está hecha en tercera persona y te acerca al pensamiento y punto de vista de los personajes. Algunos secundarios que te van a caer bien y otros por supuesto que no tanto. O sea, yo me estoy enamorada de las maestras que salían ahí, principalmente de Mercedes, de cómo lucha. Es una historia que vale muchísimo y los invito a leer, porque además de contar una historia que te atrapa, la verdad, te empapa de una parte de la historia argentina que no es tan conocida, ¿verdad? Y que es muy, muy interesante. Y más interesante para nosotros que vamos a pertenecer al magisterio. Toda la trascendencia de una educación donde nosotros vamos a impartir o donde vamos a trabajar en una escuela laica y gratuita. De todo lo que tuvieron que vivir y más como mujer, qué tan difícil es desarrollarse en un medio así, que lo podemos ver ahorita también actualmente, cómo esta sociedad sigue tan apegada a eso, o sea, y que nosotros estamos en un país que sigue muy arraigado a esas tradiciones, a esa religión. También me encanta cómo se aclara que algunos de los personajes nombrados en la historia van existiendo de verdad y cumplieron un papel fundamental en la historia de la educación de aquel país. Así que espero que con esta poca reseña que les di, les interese leerlo. Ojalá que los motive, ¿verdad? Principalmente a leer este libro, ya que yo, la verdad, pues al leerlo dije, va a ser una historia cotidiana, porque también se ve mucho el romanticismo. Entonces yo no esperaba tanto del libro, pero la verdad me encantó muchísimo. Me voy con muchos aprendizajes tanto de estos personajes, que espero que me sirva mucho como docente y más como mujer, tomarlas de pioneras, ¿verdad? Como se dice, y poder seguir ese camino que tanto anhelo y espero ser una gran docente. Muchas gracias.